Hola, Hey, ¿qué tal? una pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Un cielo Ajá. de mentiras o un infierno de verdades? Oh, no, de mentiras, mejor. Mejor estar engañado, ¿sí o no? Sí, mejor. Claro. Aunque sea, Aunque sí, sea aunque parezca mentira. de cielo, como dicen. Sí. Entonces, ¿cómo hace para vivir si ven una mentira? Buena pregunta, usted es muy filosófico. No, no, no. Aquí como O la solo gente no se viene le, a la gente con no la le pregunta, gusta sí. conversar, entonces cuestionémoslo, ¿no? ¿De dónde es usted? De su imaginación. Pero, pero, No, pero venga. ¿Cómo se expresan los números de forma natural? espere. ¿Cómo se expresan los números de forma natural? Uf. No sé, dígame cómo contestar eso porque parece de que... No hay solución. No lo sé yo. Los números físicamente no existen, por ende no se pueden autorrepresentar, ¿De que ¿cierto? usted es maestro? No, no, no. No, 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 por eso lo estoy diciendo, soy parte de su imaginación. Pero estamos de acuerdo de que los números no existen, ¿cierto? Ok, ¿Cuál, ok. cua- Supongamos que no existe. ¿Cuál es el problema de que no existan los números físicamente y que sean mentales? Yo voy a la universidad, estoy estudiando aviación y computación, pero no entiendo ninguna de sus preguntas. Ni idea. Pues que al no existir números usted tampoco, ¿cierto? Ok, sí. Por ende no es real. O sea que yo no soy real. Pues ¿Eso lo asume usted? como persona, ¿no? Porque es un número, si los números no existen. Entonces, ¿qué piensa usted de la teoría del multiuniverso? Ahí son números, no puede ser real. Estás aplicando números, está cuantificando. Paralelamente ya está aplicando números. Ok, Listo, todo existe. ¿Qué es? uno. No, porque, bueno, exacto, hay un todo, o sea, todo físicamente existe y es una sola cosa. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Materia? No. Parecido, casi, casi. La materia no puede ser porque obviamente está aplicando números, pero es algo casi Ujú. relacionado. ¿Cómo se llama? Todo existe. ¿Cómo se llama? Huele. ¿Qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. La materia. No, porque si aplicamos materia estamos aplicando Perdón, la números. energía, la energía. Exacto, güey. Eso. Eso es lo Ah, único que ah. existe físicamente, el resto no. Eso es mental, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué puedo tocar? No, es algo que su cerebro representa, no es algo que es una acción física. ¿Estamos de ¿De que acuerdo? usted es filósofo? No, no, Usted es filósofo. no, eso le estoy diciendo, le estoy mostrando la verdad. ¿En qué sirve eso? En muchas cosas. Ya cuando usted sabe la verdad, ya lo puede aplicar en su realidad mental. Obviamente existen dos realidades. La física, que es energía pura en transformación, porque de ahí no va a pasar, y la realidad mental, que es lo que asumimos como tiempo, espacio, vacío, nuestra representación como seres vivos. Ah, ¿Listo? eso es muy interesante. Oh, esto es un tema bastante arduo. Yo entiendo De y que usted estudia comprendo. eso. No, yo antes creía lo mismo que usted hasta que empecé a cuestionar y a preguntar y me empezaron a responder y... Uf, brutal, brutal. Oye, o sea que usted no cree en Dios. Creo, Supongo. pero sé que no existe. O sea, Po- cree, pero no. Obviamente, la creencia es lo que uno sabe como concepto, ¿cierto? Y la Ujú. realidad es lo que existe, pero como yo sé que no puede existir físicamente, pero creo en él, por ende. Pero Porque eso no lo hace. es una paradoja. ¿Por qué se da eso? Pues porque él fue el que me lo demostró, si no, no estuviera siendo tan demostrable la fase. Es Y o bastante sea que usted brutal. no es religioso. No, obviamente no, pero entiendo y comprendo. Como la Biblia es un cuento, muy bien diseñado, por cierto. Mm. Pero obviamente hay cosas de la Biblia que son demasiado fantasiosas. La realidad mental es muy poquito desfasado.
de lo O que... sea que usted, usted cree de que, usted cree de que todo lo que vemos, tocamos, es un proceso que ocurre en la mente. O sea, hay cosas de la Biblia que sí se Mm, pasan de eso. Pero como tal no se puede asumir como una verdad física por lo que leo, los números, o sea, no tenemos la percepción numérica como para decir sí, fue así o el hecho. Por eso es que la verdad es tan complicada a nivel psicológico. La gente se complica mucho. La única verdad que existe es la energía pura. Eso es brutal. Lo que hace la energía no lo hace nada. Es una locura lo que hace eso. Y entonces, ¿cómo explica usted eso? ¿Y qué causó esa energía a No se así puede, como que a no se derrumbar? puede crear ni destruir porque la energía es así, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Siempre ha estado y estará. Y ahí va a O sea que mantener. la energía en sí está consciente de lo que hace, o sea, está viva ella, así como, es como, Sí, es es algo así parecido. Lo que pasa es que la energía tiene la capacidad de comunicarse o sea, entre ella y interactúa de forma brutal. Entonces, forma de demostrarlo es cómo funcionan las neuronas, que se comunican entre ellas, mandan información, interpreta los computadores, la misma fase. ¿Qué hacen los computadores? Interpretar lo que nosotros le damos. Lo sí. mismo hace nuestro cerebro, interpretar todo lo que recibimos por los ojos, por los oídos, porque sabemos, el color existe, ¿no? ¿Cierto? Los ojos me dicen que sí, pero Pero sabemos que es una ilusión porque es de la difragmación del sol, o sea, el sol bota los fotones, colisionan y lo que es ujú, los residuos sí, es lo que nosotros recibimos como color, ¿cierto? Por ende el color no existe y eso es una de las cosas que nos da muchas interpretaciones. El sonido tampoco existe. Sabemos que es el vibrato que hay también de lo mismo. Es que la energía lo da todo. Cuando llega eso, llega al oído y lo interpreta el cerebro. sí. Exacto. Y lo mismo los sentidos. Todo lo que sentimos es una interpretación. El cerebro tarda 10 milésimas de segundo en procesar toda la información. Es brutal lo que hace el cerebro. Y muchos de los entes, los animales, todos esos hacen lo mismo, Sí. procesan información todo el tiempo. ¿Qué ventaja tenemos Ujú. como seres humanos a nivel mental? Pues que tenemos la comunicación, el habla y la tricromatría, que es ver los tres colores. Eso nos da una forma mejor de interpretar lo que hay en el entorno. Brutalmente es así. Wow, wow. A mí me gusta mucho eso de estudiar, eh, Comportamientos. pero sí, no, me dejó una luna ahí. No, pues obviamente, porque si usted se nota que es bastante estudiado porque está preguntando y cuestionando de otra persona, solamente se sale y ya. Pero alguien que está interesado en saber cómo funciona todo eso. Las Sí. conversaciones son bastante amenas, son ¿Y interesantes. usted estudia esto de forma voluntaria o prácticamente está enfocando su carrera en esto? No, por el momento, esto, o sea, lo que yo le decía, yo tengo conocimiento de base casi en todo. Pero como tal empecé lo mismo, a cuestionar y a preguntar y me empezaron a responder cosas y uff, cuando empieza uno a mostrarle el panorama, es una locura. Ujú. Entonces por eso, pero no, Sí, como tal yo trabajo en la parte de sistemas informática, por eso sé cómo funcionan las computadoras, las cosas de esas, mantenimiento de cómputo y eso. sí, igualmente, sí, es médico yo también. Wow, Sí, pues eso es muy interesante. sí, son cosas que... Eso sirve, la gente a veces piensa que no y en realidad sí sirve saber la verdad. Porque cuando Ujú. uno entiende y comprende realmente cómo funciona el comportamiento de nuestro entorno, podemos cambiar muchas cosas. Por ejemplo, Sí. las guerras y toda esa vaina, la gente se preocupa mucho por cosas territoriales, de no sé qué, o sea, en realidad lo que deberían preocuparse es por techo, salud y pues la comida, ¿no? Pues para mantenerse estables. Pero Ujú. hoy en día en realidad eso no sucede. La gente se preocupa por otras cosas. O sea, dejan de prioridad lo que realmente nos podría sostener como entes que somos. Ujú. Ah, Sí. sí. Entonces, para cambiar el mundo, lo único que hay que cambiar es la forma de pensar y ya. Solucionado todo. La forma de pensar, sí, Eso es. eso, cambiar la forma de pensar de todos. Imagínense, imposible. Sí, de lo que me han mostrado, no.
Mm, es cambiar el comportamiento. Obviamente hay personas que obviamente es bastante difícil, pero la mayoría tenemos la capacidad de ser conscientes y racionales. Entonces, ¿cómo no va a poder hacer ese examen? Si todo el mundo supiese la verdad, muchísimas cosas cambiarían. sí, ¿verdad? Demasiadas. ¿Por qué? Porque Mm, tenemos en el entorno no tenemos que salir ni meternos a otro lado. En este entorno en el que vivimos podemos hacer muchas cosas. Los materiales sí. están, el entorno está, lo que hay que cambiar es la forma de pensar y así cambiaremos el mundo. Ujú. O sea que, según lo que usted me ha escrito, una persona es capaz de como, o sea, que usted me ha escrito de que todo lo que tocamos, los materiales, es algo que se forma en nuestra mente. ¿Así, verdad? ¿Cierto? Sí, obviamente es Así, la mente es el ok. que da ese entorno Ok. por Y su entonces, desarrollo. ¿usted cree de que yo puedo atravesar mi dedo a través de la computadora si yo logro, si yo logro, o sea, ¿es posible eso? ¿Sabe por qué no es posible eso? Porque obviamente Ujú. sabemos que ese tipo de energía no se va a dejar traspasar tan fácil. Que es la única forma de romper algo, algo que lo haga. O sea, al haber colisión, la gente piensa que la estructura se rompe y en realidad lo que pasa es que las moléculas energéticas, porque como todo está compuesto de partículas, ¿Funciona, verdad? se difusionan. Entonces lo que pasa es que esa Oh, energía, sí. Oh, ok. ahí es una difusión. Entonces cuando uno empieza a analizarlo desde el punto atómico, uno empieza a entender y comprender muchas cosas de cómo funciona la materia, pero en Ujú. realidad es Sí. energía pura, porque aunque digamos que está quieto, en realidad siempre, como estamos en un núcleo, bueno, en el planeta como tal, esa energía siempre está en transformación. Entonces, por más que veamos las cosas iguales, siempre están transformándose Ujú. internamente, o sea, en todo. Sí. Entonces, eso pasa, o sea, no, pues obviamente mentalmente pues usted puede decir sí, puedo atravesar cualquier cosa, pero obviamente en la realidad mental eso no va a pasar, porque uno ya entiende y comprende cómo funciona la energía. Son cosas Ok. que, o Sí. sea, siempre pensar en cómo realmente es todo y empezar a transformar las cosas, y ahí sí se da el Ujú. cambio. Sí. Otra Fuera de pregunta. nuestra mente, fuera de nuestra mente, Sí. la energía en todo el mundo es una sola o, En o es las como por... galaxias es la misma energía. Cambia que Sí. el comportamiento. Ajá, el Obvia, comportamiento. ¿por Sí, qué nosotros lo vemos diferente? Pues porque obviamente entre la energía de su... O sea, es que todo es energía, pero entonces es como cada molécula tiene su comportamiento, entonces es cuando se empieza a fusionar o a difusionar. Y así empieza a cambiar el comportamiento de las cosas. Entonces la energía como tal tiene la capacidad de hacer muchas cosas porque se puede mostrar por todo lo que vemos Ujú. se puede mostrar. Lo que pasa es que el ser humano tiene el limitante de asumir lo que yo le decía, los números como una verdad. Y desafortunadamente no es así. Los números Sí. no son una realidad, son una mentira. Pero esa mentira nos ayuda a cambiar muchos comportamientos de la energía, que es lo que vemos con el tipo de energías Ujú. que hay, la nuclear, la no sé qué, ese tipo de comportamientos. Pero en realidad todo es energía pura. Es más, el universo como tal se comporta como un organismo. Todos están alineados, todos hacen sus cosas tan perfectamente. Sí. Entonces así funciona. Mm. Yo siento que usted aquí está como que involucrando la ciencia con la química, así como la estructura del átomo y todo eso, Porque y con la con filosofía. lo que pasa Es es como, que lo que es la física, o sea, todo ese tipo de ciencias, en realidad lo que terminan demostrando es cómo se comporta la energía en un estado puro. Pero como sí. aplicamos números, ahí es donde da lo complicado, porque quieren buscar un origen y un fin. Sabemos que eso nunca va a Ujú. pasar porque obviamente no hay ni un cero ni un uno para decir que hay un comienzo y un fin de algo. Ujú. Y sé Entonces, que nosotros usamos la energía sí, a eso. sí, nosotros Sí, ¿verdad? decimos, sí, o Ok. sea, Ujú. hacemos eso. Entonces, el ser humano busca muchas respuestas donde no las hay. Lo único que hay que saber es que todo es energía pura, tenemos la capacidad de poder hacer eso. Entonces, como sabemos que es energía pura, lo que podemos hacer es transformar nuestra realidad mental en algo más estable, porque hoy en día es muy caótico todo. Por ejemplo, el Sí. coronavirus. Eso es un caos total. Por algo que ni siquiera nosotros podemos detectar, no sabemos
exactamente cómo funciona. Si aplicáramos realmente cómo funciona la energía, podemos cambiar ese comportamiento, que es como hacen, por ejemplo, con el cáncer. El cáncer la gente piensa que es una enfermedad que no sé qué, y en realidad es un comportamiento anormal de las células que genera ese tipo de caos. O sea que nosotros somos capaces de controlar O sea, nuestra podemos reacción a esas. ayudar, pero obviamente no al límite de decir lo pienso y lo hago. Obviamente no es así porque pasaría lo que usted me decía, lo de traspasar la pantalla. Obviamente eso no va a suceder en Ujú. nuestra realidad. Pero sí podemos, Sí. pero sí podemos cambiar el comportamiento de las células pues para que sean más estables, que es como hacer lo de la quimioterapia, la radioterapia y todo ese tipo de comportamientos de tipo bacterial, Ujú. ¿cierto? De Ah, ok, cool. células y todo Sí, eso, y cómo sí, funcionan las células. Y eso es lo que se busca con las vacunas, con las curas. Generan anticuerpos. Es que nuestro propio cuerpo, todos los cuerpos en entes, tienen su propio mundo. Es otro mundo aparte, otro organismo donde es otra locura. sí. Wow. Bueno, Bueno, muchas gracias por esa lectura. no, gracias a usted por escuchar, porque hay gente bastante No, caótica en no, este tema. eso me ayudó bastante, sí. No, en serio, o sea, y si puede difundirlo, pues obviamente mucho mejor porque eso ayuda a Sí. cambiar el pensamiento y asumir de que podemos tener un mundo más estable y no tan caótico como no Ujú. lo asumimos siempre. Sí. Entonces, no, podemos cambiar muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, se cuida, Ok, chao, que esté bien. igualmente, bye.